reiterativa, pero la verdad es que cada vez que se conoce el índice de inflación por parte del INDEC, esto se relaciona directamente con jubilaciones y pensiones nacionales y familias que cobran asignaciones familiares. Se conoció esta semana la inflación del mes de mayo, 1,5%, una inflación que va en baja. Durante el transcurso del programa vamos a estar hablando de las razones o de los factores de por qué está baja y si se va a mantener así o va a seguir en baja. Algo muy importante que tiene que ver con los bolsillos, porque todo de alguna manera viene relacionado al tema inflación. Mientras yo les voy contando cuándo impacta este aumento del 1,5% y cómo van a ser, en qué fecha están estipulados los cronogramas de pago, vamos poniendo en pantalla las placas, los gráficos donde ustedes van a ver todos los valores que corresponden al mes de julio. Haber mínimo, pensión universal para el adulto mayor, pensiones no contributivas. Y además también tenemos el dato, el cálculo hecho de todo lo que tiene que ver con haber máximo jubilatorio y asignación familiar por hijo y por embarazo y asignación universal por hijo. Y mientras vamos rotando todos estos datos, yo les cuento que el cronograma del mes de julio va a comenzar el día 8. Entre el 8 y el 15 de julio cobrarán todos aquellos que son titulares de pensiones no contributivas. Entre el 8 y el 22 de julio, todos aquellos que son jubilados, jubiladas, pensionados, contributivos de haber mínimo, y a partir del 23 y hasta el 29 de julio, todos los que perciben ingresos que superen la mínima. Ahora vamos a esa placa, pero antes, para cerrar, ¿qué les digo? Esta parte del aumento confirmado, que corresponde el 1,5 al aumento del mes de mayo, que se va a aplicar en jubilaciones, pensiones y asignaciones en el mes de julio, con estas fechas que acabamos de dar. Yo decía hace unos momentos, solemos ser reiterativos siempre en esta época del mes, porque en esta época del mes se conoce el índice de inflación de 2 meses para atrás, por eso todos los meses la información hay que darla. Ustedes me dirán, es poco, no alcanza, tienen toda la razón. Es así, por supuesto bregamos, queremos desde lo justo y necesario que los ingresos de los jubilados mejoren, que se discuta en el Congreso lo que realmente necesitan, lo desfasados que vienen desde hace muchísimos años en cuanto a pérdida de poder adquisitivo. Hemos tenido épocas en la Argentina de muchísima inflación que arrasó y es muy difícil cuando se tienen ingresos bajos que todo lo que se pierda se recupere o se recupere de manera inmediata. Quizá todos los meses, cuando hablamos del índice de inflación que se aplica con un rezago de 2 meses, no seamos tan reiterativos en qué cuestiones impacta además todo lo que tiene que ver con el índice de inflación. El índice de inflación impacta porque también aumenta el tope salarial mínimo y el máximo que queda sujeto a aportes, aumentan las asignaciones que se pagan por única vez. ¿Cuáles son las asignaciones que se pagan por única vez? Matrimonio, adopción, prenatal, nacimiento. Y algo muy importante también, pero eso va a ser tema de otro programa, porque lo siguen preguntando mucho, aumentan las unidades de cancelación para adquirir aportes si están con faltante de años en su historia laboral. Ahora sí, vamos a hablar del tema del 7,2%, del aumento del 7,2% y la actualización del bono en 110.000 pesos. Porque muchos durante la semana nos estuvieron preguntando, ¿el bono ya viene con aumento? No, el bono está en estudio. El bono está en debate. Estos 2 puntos que ustedes están viendo acá en la carátula, que tiene que ver con el aumento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones contributivas y no contributivas del ámbito nacional, y el tema del bono a 110.000 pesos para los haberes mínimos, está en debate, junto con la prórroga
de la moratoria hasta el 2027. ¿En qué instancia parlamentaria estamos? ¿En qué instancia legislativa estamos? En que estos cambios, estas modificaciones han tenido media sanción de la Cámara de Diputados. Ahora tiene que pasar a la Cámara de Senadores, pero teniendo en cuenta el dato que se va sabiendo, los datos que se van sabiendo a medida que pasan los días, que habría quórum, que todavía no hay fecha de tratamiento, de debate, que el gobierno ya tiene la decisión tomada si se llega al momento de la media sanción favorable en Senado, el veto. No se sabe si veto total o veto parcial, y lo que queda en interrogantes, que seguramente quedará como respuesta para último momento, es si llegada a esta instancia del veto, diputados y senadores van a decidir comenzar el proceso de insistencia. Para eso van a tener, esto yo lo decía la semana pasada, deberán reunir los 2/3 de los votos en ambas cámaras. El último tema, que ha sido la noticia, diríamos, más destacada de la semana, la condena firme a Cristina Fernández por parte de la Corte Suprema, todo el alcance político que tuvo, como es lógico con una información de esta magnitud, y también lo que ocurrió después de que se conociera este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, ¿qué es lo que pasó después? Que se supo que Amado Boudou tiene que hacer una devolución de cobro indebido. Esto lo decidió la Procuración del Tesoro, y quien va a accionar para esta devolución va a ser la Administración Nacional de Seguridad Social. ¿Qué me preguntaron en la calle? ¿Qué me preguntaron ustedes? ¿Qué pasa si hay una condena firme con el tema previsional? ¿Qué pasa si una persona es detenida? ¿Puede permanecer cobrando una jubilación? Y acá esto es muy categórico y la ley previsional es muy clara. Una persona que ha reunido los 30 años con aportes y ha obtenido previamente una jubilación ordinaria, estamos hablando de una jubilación contributiva, no se pierde, por más que posteriormente haya una detención y haya una condena. ¿Qué es lo que se pierde? ¿Qué es lo que no se puede cobrar? Todo lo que tiene carácter degraciable, como es el caso de Cristina Fernández y de Amado Boudou. Recordemos que ellos han obtenido esta asignación vitalicia a través de una ley que es la 24.018, que es la ley por la que obtienen jubilación ordinaria los magistrados, los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los expresidentes y exvicepresidentes se llevan, en cuanto al tema de monto de esta asignación vitalicia, se lleva por el escalafón de salario que tienen los jueces de la Corte. ¿Qué es lo que cobra un expresidente? El 100%. A ver, ¿qué es lo que cobra? Lo digo despacio. ¿Qué es lo que cobra un expresidente si decide solicitar la asignación familiar? El 100% de lo que cobraría un juez de la Corte. ¿Qué es lo que cobra un ex vicepresidente en el caso de solicitar la asignación vitalicia? El 75% de ese 100% que cobra el expresidente de la Nación. Ahora, ¿por qué obtienen esta asignación vitalicia? Esta asignación vitalicia, lo dice la ley, que es una ley especial, la 24.018, la asignación vitalicia es un reconocimiento por haber desempeñado el cargo con honor. Y es acá donde se rompe de alguna manera la estructura, y es acá, en este articulado de la ley, donde se entiende por qué en noviembre del año pasado, en noviembre del 2024, se les dio de baja a las asignaciones vitalicias de Cristina Fernández y de Amado Boudou. En ese momento, Cristina Fernández cobraba 2 asignaciones vitalicias, una como viuda de un expresidente y otra como expresidenta de la Nación, que alcanzaban un monto de 21.800.000 pesos.
En el caso de Vudú, que se da de baja en la misma fecha, estaba cobrando aproximadamente 10.200.000 pesos. Acá un poco la explicación y decirles cómo se llega a la asignación vitalicia y por qué esta asignación vitalicia no puede seguir cobrándose en el caso de que la persona reciba una condena firme y sea detenida. Tiene carácter vitalicio, es graciable. Ahora voy a mostrarles, ahora me voy a hacer referencia en unos momentos del artículo 29, porque me parece que el artículo 29 de la 24.018, que abarca jueces de la Corte y a ex primeros y segundos mandatarios, es muy importante como para que entiendan un poquito más. Pero me quiero hacer referencia a esto que está saliendo en pantalla. Se habló mucho del tema político. El tema político, la repercusión a nivel nacional y a nivel internacional ha sido altísima, como corresponde en una situación de esta magnitud. Pero en paralelo a todo el tema político, hay una situación previsional complicada para Cristina Fernández y para Amado Vudú, porque por distintas razones, en ambos casos, tienen que realizar la devolución de la plata cobrada indebidamente. Vudú, vamos a ver acá, tienen que reintegrar por cobros indebidos al ANSES entre 5.960.000 pesos y 236 millones de pesos. Quien tiene que devolver más, en principio, es Amado Vudú. Amado Vudú tiene que reintegrar lo que cobró indebidamente en el periodo que va de diciembre del 2020 a noviembre del 2024. Y yo les explico por qué este periodo. De noviembre del 2024 es cuando se le dio de baja el beneficio. Pero en diciembre del 2020, 4 años para atrás, Amado Vudú había recibido por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación condena firme por el caso Chicone. 5 años y 10 meses de condena. Bueno, a partir de ese momento que se efectivizó la condena hasta el año pasado que le dieron de baja, por todo ese periodo tiene que devolver 236 millones de pesos. ¿Qué pasa si no lo devuelve? Van a correr intereses y en muy poco tiempo esto puede ser muchísimo más. Por supuesto, ANSES tiene el rol principal como para accionar, el rol de accionar para pedir el dinero en devolución. ¿Qué pasa mientras tanto con Cristina Fernández? Se espera que la Procuración del Tesoro diga que tiene que devolver la plata del tiempo que cobró zona desfavorable. En este caso puntual, también quien va a accionar va a ser el organismo previsional, la Administración Nacional de Seguridad Social. Cristina tendría que devolver 5.960.000 pesos en concepto de zona desfavorable, porque ustedes saben, muchas veces hablamos en el programa, que aquellos trabajadores y jubilados y pensionados que viven en zona austral, en zona inhóspita, cobran en sus salarios y en sus jubilaciones un 30% adicional. Cristina Fernández tenía, en el momento de la adjudicación de las asignaciones vitalicias, en su documento domicilio en Río Gallegos, pero era de dominio público, que tenía residencia, que vivía en Capital Federal. Esto es lo que se viene, recordemos, porque en un par de días vamos a estar hablando nuevamente de zona austral y de cobro indebido. El tema es el siguiente: cuando uno va a los registros de ANSES, ¿qué es lo que ve? Que los beneficios, las asignaciones vitalicias están dadas de baja. La gente que me preguntó también todo este tiempo en la calle, y también me lo preguntaron colegas, más que nada del ámbito previsional, que es lo mío. ¿Hay alguna forma de rehabilitación de estos beneficios? Yo no lo veo probable. Porque hay condena firme por parte del alto tribunal y hay detención. Todo lo contributivo que tiene una persona en su historia de vida
antes de una detención, es decir, logrando 30 años de aporte, si la edad para la jubilación, eso no se pierde. Si queda en carácter de detenido, se sigue cobrando. Pero todo lo que tiene carácter asistencial, carácter vitalicio, carácter de reconocimiento, carácter graciable, se pierde, dadas las circunstancias. Yo quería mostrar el artículo 29 de la ley 24.018, reitero, es la ley por la que se obtienen jubilación ordinaria o asignaciones vitalicias jueces de la Corte Suprema de Justicia y primeros y segundos exmandatarios. ¿Qué es lo que dice el artículo 29? Estos que están viendo en pantalla. Cuando esta ley se promulgó en el año 1991, inhabilitaba en qué casos a primeros y segundos mandatarios a pedir la asignación vitalicia. En el caso del mal desempeño, mientras estaban en la función o iban a juicio político. ¿Por qué quiero referirme al artículo 29? Porque yo creo que en un tiempo muy corto esto se va a modificar. Hubo varios intentos, varios proyectos dando vuelta para ampliar el articulado y hacerlo más preciso en cuanto a la ley 24.018. Hay que ampliarlo todo lo necesario para que ningún exmandatario, estando en condiciones de condena, pueda poner en tela de juicio la letra de la ley. La otra pregunta y ya la última, y con esto cierro la editorial de Lo Justo y Necesario. Me preguntaron, Clara, en este contexto, ¿usted cree que va a cambiar la ley previsional para los futuros presidentes de la Argentina? Rotundamente les digo que sí.